Nos sugiere la Real Academia de Nobles Artes de Antequera que con motivo del Día Mundial del Libro hablemos algo de un libro en tu vida o en mi vida, o el libro, mi libro de hoy. Indudablemente para una persona como yo, que ha estado 40 años dando clases, impartiendo clases de lengua y de literatura, seleccionar un libro es una tarea bastante difícil, pero no imposible, como veremos. Si tengo que hablar de los libros que últimamente estoy leyendo, pues acabo de leer Paisaje desde el asilo, de Hugo Abati, y Loción de lengua, que pertenecen a la colección Días terrestres que nuestro amigo y académico también, Paco Torres, lleva a cabo en ediciones de aquí. Pero hace tiempo que vengo observando que hay un cierto interés por libros antiguos y ha podido caer en mis manos esta edición del primer libro que yo leí en mi vida, y de eso voy a hablar precisamente. Yo, como todos los que tenemos ya 75 años cumplido ya una tercera, 3 partes del centenario, nos educamos en la ley de educación llamada Ley Moyano. Era una ley moderada que recogía precisamente los principios del trienio liberal y que fue la primera ley de instrucción pública que se dio en España y que duró nada más y nada menos que 113 años. Después yo empecé a trabajar con la famosa Ley General de Educación, pero ya como profesor, que duró 10 años, 70 al 80, y desde entonces para acá, en la democracia, llevamos ya 8 leyes y ninguna en absoluto, desde mi punto de vista, mejora las anteriores y por supuesto ninguna patrocina la lectura por parte de los alumnos. Son precisamente los profesores los que inducimos, sobre todo los de lengua y literatura, a la lectura por amor propio y porque creemos que es algo esencial y fundamental para los alumnos. Volviendo un poco a los años pasados, a mi infancia, pues ¿por qué he tenido la curiosidad de leer este libro, o de explicar, mejor dicho, por qué he seleccionado este libro? Se llama Juanito y es de un autor italiano que se llama Leandro A, no sé ese A que será porque no lo he visto escrito nunca, Parravicini. Es un libro que se editó a muchos idiomas, al francés, al portugués y por supuesto al castellano, y que estuvo como el libro de lectura durante mucho tiempo. Curiosamente, este hombre fue muy longevo, duró, creo que fue 80 y tantos años, y la verdad que vio varias ediciones de su libro. Lo interesante de este libro es que encaja dentro de esa famosa ley de educación Moyano que ya he dicho antes. La ley Moyano tenía varios aspectos fundamentales. Uno, acercarnos a Europa para que Europa no se despegase tanto de nosotros. Había un 60% oficialmente de analfabetismo en España, creo que más. Y otra, pues hacer que de alguna manera el índice de analfabetismo se fuese reduciendo al máximo. Esta ley entró en vigor en el año 1857, ya digo, y estuvo durante 113 años hasta 1970. Aportaba 2 datos interesantes. Uno, el hecho de que era la primera ley de instrucción pública y precisamente no había Ministerio de Educación, sino que era de Fomento y de Instrucción Pública. Y segundo, era la primera ley que obligaba a los alumnos a la asistencia a clase, pero muy relativa, de 6 a 9 años. Y curiosamente era gratuita para los que no podían acceder a ella y de pago para la mayoría que podían acceder a ella. Era una ley muy elitista y además era una ley controlada totalmente por la Iglesia, que incluso inspeccionaba cómo marchaba la ley y demás. Curiosamente, en esta ley, los maestros que estaban dirigidos y casi potenciados y pagados por los ayuntamientos tenían unas clases
por llamarle de alguna manera, en un edificio, un aula grande, y allí en una unitaria que se llamaba, estábamos todos los alumnos, desde el más pequeño hasta el mayor, empezando de atrás hacia adelante, íbamos avanzando. Teníamos solo un libro de texto. Primero eran las famosas cartillas raya, la primera, segunda y tercera, que yo tengo el honor de guardarlas todavía. Luego pasábamos a los grados o a la enciclopedia, primer grado, segundo grado, que me la destrozó precisamente un perrito que teníamos en mi casa, y el tercer grado, que todavía lo conservo también. Únicos libros de texto que teníamos los alumnos en clase. La aportación era, llevábamos el libro de texto nada más, o las cartillas, una libreta para hacer ejercicios, que conservo una también, con la tabla de multiplicar detrás, y llevábamos una pizarra y un pizarrín y el libro de texto. Si acaso podíamos llevar algo de desayuno, algún bocadillo, pero no había más nada. En la escuela tampoco había gran cosa, había 2 mapas de España, uno político y otro físico, un mapamundi, una bola, y varias ediciones del Quijote y una pizarra grande. Yo tuve la suerte de tener un gran maestro, don Juan Garrido, al que le agradezco toda la labor que hizo, no solamente conmigo, sino con todos los alumnos, y fue un gran profesional que nos indujo a la lectura y que nos indujo a seguir estudiando, y fuimos bastantes para la proporción de entonces los que gracias a él estudiamos. Aquellos alumnos que efectivamente íbamos avanzando, tenemos que hacer un hincapié en que nosotros aprendimos a leer fundamentalmente en voz alta en el Quijote, copiábamos del Quijote, nos dictaban del Quijote y hacíamos análisis léxico, morfológico y sintáctico del Quijote. Era el único libro que prácticamente había en la escuela y que todos aparecemos en esa foto famosa que tenemos la mayoría, con el mapa de España político y el Quijote en la mano, que inmortalizaron a tantos alumnos. Cuando había un alumno que tenía inquietud y el maestro, en este caso mi maestro don Juan Garrido, yo siempre he dicho que es mi padre intelectual, nos recomendaba leer, no había sitio ni tampoco, no había lugar donde comprar, no había bibliotecas, librerías, y había que rebuscar en las casas. Entonces yo encontré este libro en mi casa. Posiblemente el libro era de mi abuelo, Juan Sánchez Luque, que era un gran político y que estudió en los Escolapios de Archidona. Yo le presenté al maestro, a don Juan Garrido, el libro. No le pareció muy bien porque él era más de ideas liberales y le hubiese gustado otro, pero ante la imposibilidad de encontrar otro y el hecho de que a mí siempre me han llamado la familia, los amigos y en Cueva Juanito, pues me dijo adelante. Es un libro curioso porque es una especie de compendio de todas las materias que se estudiaban y que de alguna manera las complementaba. Y realmente lo que hacía era como una especie de narración en el que se nos iban dando los conocimientos y algunos aspectos, como iré diciendo. En el preliminar aparece ya la intención clara. En una importante población rural de nuestra patria vivía una excelente familia cuyos individuos estaban unidos por los más tiernos lazos de amor y respeto. Todos los vecinos del pueblo los estimaban en gran manera y frecuentemente los citaban como modelos de personas virtuosas y bien educadas. El jefe de la familia se llamaba Antonio, era hombre de instrucción no común y dotado de espíritu emprendedor y honradez intachable. Convencido de la trascendencia que para la vida entera tiene la educación que se da en la tierna infancia, no descuidaba en sus hijos tan importante tarea y secundaba admirablemente la labor del maestro del pueblo, confirmando con sus palabras y hechos las enseñanzas que aquellos recibían en la escuela. A este fin no perdonaba medio alguno de hacer atractivas sus explicaciones y a menudo ideaba procedimientos ingeniosos para inculcar en sus hijos los preceptos de la religión, sobre todo
y de la higiene, los conocimientos científicos y las reglas de cortesía. Una de sus máximas favoritas era que el hombre debía poseer las 4 S's, esto es, debía ser santo, sabio, sano y social. En esta época de empezar este relato, la preocupación de Antonio era la educación de su hijo Juanito, precioso niño de 7 años, virtuoso, educado, y a ella, a su educación, se consagró enteramente. Su mujer, analfabeta, se educaba o se encargaba de las tareas de casa, de la comida, de la ropa, y se lamentaba y lloraba porque no era capaz ni siquiera de ponerle en cifras la cantidad de comida o de producto que tenía que encargarle a sus hijos y mucho menos escribirle algo. El libro es interesante porque está dividido también en varias partes. La primera parte trata del hombre, pero no es curiosamente la anatomía, sino que es el cuerpo humano, en la que además se describe cómo viste, o sea, trata del vestido, de la habitación, de la vida social, de las cualidades del alma, de los dolores físicos y morales, de los bienes verdaderos y bienes falsos, de las necesidades del hombre, de las cualidades del alma y de los deberes del hombre. Una segunda parte, poco más científica, es de oficios, artes y ciencia, y habla de los oficios principales, de las bellas artes, de la ciencia y del comercio. Una tercera parte, geografía física, se trataba la geografía astronómica, geografía física, geografía política, nociones de física. Una cuarta parte, el reino natural, los 3 reinos de la naturaleza, reino animal, reino vegetal, reino mineral. Y una quinta parte que hablaba de los deberes del niño. Todo un verdadero tratado de urbanidad acerca de la familia, de los deberes, de las obligaciones, de los niños, de los males de la ignorancia, de la desobediencia, de la escuela, de la mentira, de la justicia, de la familia, de las virtudes, de los amigos, de los delitos, de la riqueza, etc. Y terminaba el libro con un apéndice que es una selección de de poesías de autores como Fray Luis de León, Baltasar de Alcázar, Juan de Arguijo, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tomás de Iriarte, Menéndez Valdés y otros que de alguna manera complementaban estas enseñanzas. El libro estaba muy bien documentado con una serie de dibujos y de grabados y era bastante atractivo y llamativo para leerlo y para efectivamente documentarte e ilustrarte con él. Indudablemente está claro que había una clara intención de adoctrinamiento. La Iglesia está por medio. De hecho, en los libros de la enciclopedia, la primera asignatura que dábamos y la que ocupaba mayor extensión es precisamente la religión. Y ahí, pues, lógicamente se nos daban todo tipo de instrucciones y todo tipo de enseñanza religiosa. Las niñas no tenían acceso a la educación porque ellas iban a lo que se llamaba la escuela miga, algunos dicen amiga, en donde una persona mayor, sobre todo mujer, enseñaba a coser, a zurcir y les daba o le incitaba a los buenos hábitos. Se le pagaba precisamente en especies y por eso precisamente, o de ahí que se pueda llamar miga, y iban por otro camino distinto, digamos. Si efectivamente terminaba bien la educación, pues se pasaba a la enseñanza secundaria o la enseñanza media y ya si se superaba esta a la enseñanza universitaria, que es el caso que en mi escuela hicimos unos cuantos, posiblemente, como he dicho antes, más de los que estaba previsto que se hiciese. Pero curiosamente también existía en esta época otros libros que se llamaba igual pero en femenino, que es Juanita, y era de un tal Itziar Miranda Vicente, que contando la vida y obra y sobre todo los amores de Juana I de Castilla, llamada Reina Loca o la Loca, que se casó y estaba muy enamorada de Felipe el Hermoso, pues
posiblemente vaya instruyendo en las obligaciones, en los derechos y en los deberes de las mujeres. No termina ahí porque hay libros, he estado documentándome ahora, como La buena Juanita, y después otros como El buen Juanito educado e instruido y La buena Juanita educada e instruida, ambas de otro italiano, de Pasquale Fornari. Como vemos, está claro que todos los libros que podían complementar a la educación estaban más que dirigidos por la Iglesia y controlados. Esto ha ocurrido siempre. Después, en las leyes educativas posteriores, hemos visto cómo los distintos partidos políticos han intentado poner asignaturas como educación en valores, educación para la ciudadanía, que no es ni más ni menos que estas normas de urbanidad que nosotros ya teníamos y estudiábamos en nuestra época y que lógicamente podían ser tendenciosos. La conclusión a que debo llegar es que hay que leer, y cuando se lee se informa, se forma y eres capaz de adquirir tu propia opinión para que nadie te manipule y para que seas capaz de discernir qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que te interesa y qué es lo que no te interesa. Eso es lo bueno de la lectura y eso es lo que pretende con este Día Mundial del Libro que se consiga, que todos, absolutamente todos, al menos en estos días leamos algo, pero que efectivamente debería ser siempre, siempre el objetivo primordial de cualquier persona, leer, y cuanto más, mejor. Feliz Día Mundial del Libro.